Hermanos, aquí estamos otra vez transmitiendo desde nuestros hogares y dándonos cuenta que en este tiempo, más que nunca, como hijos de Dios, tenemos que aceptar una realidad entre lo absoluto y lo relativo. ¿A qué me refiero? Lo relativo es que nos tengamos que juntar en el templo. Lo absoluto es que somos iglesia repartidas en cada uno de nuestros hogares, pero seguimos siendo iglesia, ¿eh? Y tenemos, por la gracia de Dios, la forma de transmitir toda esta reunión a través de Wi-Fi, y agradezco a los muchachos que están ahí transmitiendo todo esto. Y en todos estos domingos nos hemos embarcado en estudiar, mirar en profundidad lo que es el Sermón del Monte. Y yo no sé si usted se ha preguntado, pero la idea profunda, el propósito de estar estudiando el Sermón del Monte es porque queremos absorber, queremos vivir en lo que Jesucristo nos ha enseñado para que nuestro carácter comienza a ser renovado a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Y habíamos llegado a el pasaje de Mateo capítulo 6, donde en esta versión NTV el evangelista dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Y él trataba por todos los medios de mencionar una enseñanza profunda. ¿Qué es lo que nos motiva a ayudar a los demás? En este tiempo queremos sobresalir, queremos tratar de que nos reconozcan. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Si nuestra relación, si tu relación de amor con el Señor sigue firme en lo que Él nos ha demostrado por su Espíritu, seguramente que tu motivación, mi motivación va a ser el amor hacia los demás. Pero a la vez sigue el pasaje y nos tendríamos que meter más que nunca en lo que es la oración. Dice el versículo 5 del capítulo 6: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Esta es la parte negativa de la enseñanza en cuanto a la oración. ¿Por qué digo negativa? Porque de pronto está tratando de decir: esto no lo hagan. ¿Cómo es posible que logremos acercarnos a Dios si no lo podemos hacer de esta manera? En primer lugar, quiero que nos demos cuenta que el Señor trata por todos los medios de no esperar tener una imagen hacia los demás que somos espirituales, no buscando lugares de privilegio para estar orando, no estar tratando de buscar palabras bonitas o aquellas cosas que puedan estar siendo admiradas por los demás, no tratar por todos los medios de creernos que de una manera nosotros podemos estar siendo especialmente reconocidos como super espirituales. El Miqueas capítulo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito para mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y te pide Jehová de ti: solamente hacer justicia,
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, el acercarnos a Dios, el pueblo de Israel pensaba que todo el ritual de sacrificios, de ofrenda, ya era más que suficiente para acercarse a Dios. Y Dios le manifiesta muy rotundamente: estoy cansado de que ustedes quieran a través de los rituales, de los sacrificios, acercarse a mí, y su corazón está lejos de mí. Por eso es que nos acercamos en oración al Señor con un espíritu que principalmente tenga ganas de hacer lo correcto, con un amor y una compasión a los demás, que se muestre que Dios está reinando en nuestro corazón y que queremos hacerlo en humildad. Por eso es que el consejo del Señor dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El encuentro con el Señor tiene que ser diario. Tiene que ser, sí, en todo momento, durante el tiempo que vivimos. Pero en especial necesitamos un tiempo privado con el Señor. Y no solamente por estar en un lugar y cerrar la puerta, sino aún la puerta de nuestros pensamientos, lo que nos distrae, lo que nos angustia, que nos preocupa. Cerrar todas esas puertas para concentrarme en el mismo Señor. Creo que esta idea de un ritual de repeticiones constantes, como se nos ha enseñado en tantas religiones, de un ritual especial, a esto ataca el Señor Jesús. No quiere ese tipo de cosas, quiere que seamos en privado con el Señor, quiere que oremos espontáneamente, quiere que declaremos con humildad todo lo que habita en nuestro corazón, porque, hermanos, sepan una cosa: el Señor conoce lo que tú estás viviendo, conoce tu realidad y la mía. Lo que más necesitamos es reconocer quién es Él. Ahora, quiero que sigamos un poquito más adelante. A mí me admira el versículo 7 cuando dice: no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Y yo no sé si usted ha visto a veces en algunos lugares o algunos religiosos que repiten, y que nosotros mismos, como hijos de Dios, podemos entrar en un sistema de repetir cosas como para, de esa manera le vamos a quebrar la paciencia al Señor y no va a contestar o va a estar llevando adelante nuestra vida. Lo más hermoso es que podamos tener esa expresión espontánea. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Mire, el Señor Jesús dice la primera frase de la oración, que no es una oración para repetir constantemente, es una oración modelo, que queremos tratar de ir sacándole la frase que el mismo Señor Jesús nos estaba enseñando. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí trata de hacer una división muy clara de lo que era todo el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Trata de enseñar a los discípulos de esa época y también a nosotros que ya no es el Dios lejano, no es el Dios que está observándonos desde los cielos simplemente. Él es nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios en San Juan 1:11 dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es maravilloso cuando comprendemos que ahora somos hijos de Dios. Usted y yo, si ha recibido a Jesús, si ha entregado su vida a Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Y no es por voluntad humana, es por la voluntad del Señor. Nos ha dado el poder de ser hijos de Dios. Y lo maravilloso entonces que nosotros no nos dirigimos a un Dios desconocido, sino Padre nuestro que estás en los cielos. El mismo Señor en su palabra está diciendo en Romanos algo muy maravilloso. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Usted y yo tenemos el ADN del Señor. Usted y yo, que hemos recibido a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y eso nos da un sentido profundo de dignidad. Ya el pecado quedó atrás. La vida lejos de Dios quedó atrás. Ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos estar conectándonos por medio de Jesucristo al Señor, sin ningún impedimento. Qué maravilloso es llegar a ser hijo de Dios. Esa autoridad que nos da, de tal manera que, es cierto, podemos tener luchas, y la vamos a tener, porque el enemigo del Señor comienza a ser también nuestro enemigo. Pero querido, usted y yo tenemos autoridad como hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades cuando no sabemos qué orar. Él es nuestro Padre. Qué lindo es que en este tiempo usted pueda dirigirse a Dios con esa expresión: Padre mío que estás en el cielo. Que usted pueda vivir esa profunda realidad. Soy un hijo de Dios. Pero también sigue diciendo que sea siempre santo tu nombre. En otra expresión dice, santificado sea tu nombre. Es el corazón nuestro que está exclamando a Dios una preciosa realidad. Que Dios siga siendo separado de todo lo demás. Que sea perfecto en todo lo que Él es. Estoy deseando que su nombre sea santificado. Miren, el pueblo de Israel, cuando comenzó a llamarle Jehová, que en cierta manera es difícil para nosotros pronunciar las letras que eran todas consonantes que se referían a Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían temor profundo de mencionar, como lo hacemos nosotros, a Dios. Ese temor les llevaba a decir Jehová. Y a la vez somos conscientes de que esto surge de ese mandamiento de Éxodo capítulo 20, donde el Señor en Éxodo capítulo 20 estaba diciendo en el versículo 7, no tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Hoy, lamentablemente, solemos escuchar muchísimas expresiones muy horribles, un vocabulario perverso que se dirige a Dios menospreciándolo.
Esto es tremendo, hermanos. Tenemos que llegar a ver que la expresión santificado sea tu nombre surge de un corazón agradecido por lo que Él es, por lo que Él es como el Señor. En Ezequiel capítulo 36, versículo 21, dice, pero he tenido dolor, dice Dios, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. ¿Por qué su nombre profanado? Porque utilizaban su nombre con menosprecio. Pero qué tremendo es esta realidad, que nosotros podamos constantemente dirigiéndonos a Dios, Señor, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea por encima de todo lo que nosotros podemos conocer. Es nuestro bendito Padre. Él es santo, santo, santo. La expresión que sigue en el versículo 10 dice que venga tu reino. En esta versión dice que tu reino venga pronto. La predicación de Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Venga tu reino. Esta expresión está tratando de manifestar nuestra responsabilidad y fe. ¿Por qué digo esto? El reino de los cielos, a través de los evangelios y a través del libro de los Hechos, nosotros podemos ver cómo era el accionar de Jesucristo y muestra así cómo es el funcionamiento del reino de los cielos en medio nuestro. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El Evangelio, la buena noticia es esa, es que el reino de los cielos está entre nosotros. Pero más aún para nuestras vidas, el reino de los cielos está en nosotros. Hay una manifestación, y debe haber una manifestación del reino de los cielos. Para que tenga un poquito más de idea en cuanto a esto. Miren, el reino de los cielos tiene una bandera. En Cantar dice, y su bandera sobre mí fue amor. El amor de Dios es la bandera del reino de los cielos. En una palabra, si un país se identifica de los demás países, es a través de su bandera. El reino de los cielos muestra el amor de Dios. El amor de Dios incondicional. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios, ese amor perfecto que quiere llevarnos a estar consciente que le pertenecemos a Él. Pero también el reino de los cielos tiene un idioma. Usted vio que en este tiempo nos quejamos por la cuarentena, nos quejamos por los comestibles, nos quejamos por la economía, nos quejamos de muchísimas cosas. El idioma del reino de los cielos es la gratitud, es la alabanza. Ese es el idioma, es un idioma que nosotros aún tenemos que aprender constantemente. Tenemos que renunciar, rechazar todo ese sistema de vocabulario perverso, un sistema de queja, un sistema de bromas y chistes de mal gustos. Tenemos que deshacernos de eso y aprender a renovar nuestra forma
de pensar y de hablar, nuestro idioma tiene que ser la gratitud, tiene que ser la alabanza. Por otro lado, el reino de los cielos tiene un poder, es el poder de Jesucristo que da vida, vida en abundancia, vida eterna. Ese es el poder del reino de los cielos. Usted sabe que el reino de las tinieblas tiene un solo poder, es el poder de la muerte. Pero cuando uno nota lo que se va originando en todo el mundo, desde los niños, aún antes de nacer, hasta los jóvenes y los mayores, siempre la manifestación de ese reino de las tinieblas es la muerte. Pero apuntamos a querer vivir en el poder del reino de los cielos, ese reino que tiene el poder de la vida eterna. Vieron que ahora estamos muy sensibles con el asunto de la pandemia. Estamos con temor a la enfermedad, con temor a la muerte. Pero ¿qué tal si usted se incorpora con esta vivencia del reino de los cielos? Estoy viviendo aquí porque Dios quiere. Y si Dios quiere llevarme de esta vida, voy a estar por siempre con el Señor. Entonces, el temor de la muerte tiene que ser rechazado y absorba el poder de la vida en cuanto a Jesucristo, porque usted está diciendo, venga tu reino en medio nuestro, en mi familia, establezcas ese reino, en el barrio, establezcas ese reino. Y por eso es que nos lleva a tener responsabilidad y a la vez fe de reclamar ese reino, pero también de dar a conocer ese reino. Ese reino que tiene un solo destino, la eternidad con el Señor. Es ese reino que nos lleva a ver el Evangelio como el medio de acercarnos y manifestar el reino de los cielos. La otra frase que sigue adelante dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en los cielos. Es indudable que en el reino de los cielos, cada uno de los que participan, arcángeles, querubines, ángeles, serafines, cumplen la voluntad de Dios. Ahora, esa lógica, la oración de Jesús nos dice, bueno, también nosotros tenemos que orar, hágase tu voluntad. ¿Le costó a Jesús? Sí. Cuando estaba en Getsemaní, él llegó a decir, Padre, pasa de mí esta copa. Y lo repitió 1, 2, 3 veces. Y lo hacía con sufrimiento, por lo que significaba cargar con mi pecado y el tuyo. Pero de pronto él dice, sea hecho tu voluntad, estoy dispuesto. Hermanos, al aprender a orar, hágase tu voluntad, sea consciente de que usted, que yo, estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y usted dice, bueno, pero a veces no sé, mire, en su palabra, la Biblia, está los principios, los mandamientos, la voluntad de Dios revelada. Pero aún, si frente a algunas situaciones usted no sabe qué hacer, no sabe su voluntad, hay alguna cosa que podemos tener en cuenta. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra. Y a la vez, dice Santiago, dice, si alguno falta sabiduría, pídele a Dios, pero pídelo con fe. Él está tratando por todos los medios de nosotros podamos conocer su voluntad y estar
dispuesto a hacer su voluntad. Claro que nos cuesta, sí, porque a la naturaleza de esta humanidad que está en nosotros, a lo que en la Biblia llama la carne, nos cuesta estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Pero qué maravilloso es darnos cuenta que cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, estoy dispuesto humildemente a que tú obres más allá de mi ambición, más allá de mi deseo, más allá de mis emociones. Miren, en 1 Reyes capítulo 17, dice versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué le dijo esto? ¿Qué reacción podía llegar a tener un rey que recibe una palabra como esta? Bueno, lo que sucede es que si usted lee unos versículos anteriores, en el capítulo 16, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, este rey, en vez de hacer su voluntad, la voluntad de Dios, comienza a vivir como a él le parece, alejado, adorando a otros dioses, mintiendo, llevando por delante la gente, usando el poder de rey para su propio beneficio. Entonces, cumpliendo la voluntad de Dios, este profeta le dice, bueno, por 3 años no va a llover sobre la tierra. Ahora, esto es cumplir con la voluntad de Dios, llegando a dar una palabra que nos ayude a reaccionar frente a lo que estamos viviendo. Pero después, más adelante, uno puede notar en el pasaje ahí del 18:41, Primera Reyes 18:41. Entonces Elías dijo acá, sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye. La misericordia de Dios comenzó a ver. Y él por fe, en la voluntad de Dios, le dice al rey, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Ahora, es interesante todo este pasaje, porque si seguiríamos estudiando, pero no puedo mucho porque nos va a llevar tiempo, pero él le dice por fe esto al rey y después se va y ora al Señor. Clama al Padre para que se haga su voluntad y traiga la lluvia. Y Dios contesta con una tremenda lluvia para todos. Lo que estoy tratando de expresar, hermanos, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, tenemos que declararla, tenemos que darla a conocer, tenemos que absorberla y por fe tomarla como nuestra. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo promesas, que usted la descubre en su palabra y se da cuenta que el Espíritu Santo le está hablando a usted, reclámela, proclámela, hágala suya. Si muestra que está en pecado, confiéselo, líbrese de eso. Esta primera parte de la oración de Jesús se refiere a lo que a Dios mismo, santificado sea tu nombre. Está mencionando Padre nuestro que estás en los cielos. Está diciéndolo, venga tu reino. Está dirigida a reconocer que no hay otra cosa más hermosa que esta.
¿eh? El mismo Señor. Pero también sigue hablando y comienzan los pedidos personales. El versículo que sigue adelante, el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, este pedido de la parte material, de cubrir nuestras necesidades, tiene que darse a conocer de acuerdo a lo que Él ya nos ha revelado. Él nos ha revelado que está cuidándonos mucho más que cuida aún a los pájaros. Si Dios cuida a los pájaros, cuidará también de mí, dice la palabra. Pero que nosotros seamos conscientes, como dice el Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas revelaciones tienen que incorporarse a nuestra vida y ejercer la fe, activar la fe a lo que Dios está dispuesto a hacer. Por supuesto, debemos aprender a administrar en este tiempo. Hoy se acuerdan que comenzamos diciendo entre lo relativo y lo absoluto. Miren, usted puede llegar a tener un abanico de posibilidades de compra en este tiempo. Por internet, por propagandas de televisión, pero usted tiene que aprender a administrar. Yo tengo que aprender a administrar en este tiempo. No puedo estar pidiéndole constantemente que cubra mis necesidades cuando yo no administro lo que Él me está dando. Seamos buenos administradores. ¿Qué es lo relativo? Las cosas que no necesito o las cosas que no son de la necesidad más imperiosa en este tiempo. Lo absoluto es que mi vida y la de mi familia tiene que estar cubierta con lo que más necesita en este tiempo. Y por eso tenemos que aprender disciplina. Nos cuesta ser disciplinados. Alguien había dicho, bueno, yo no compro en un mayorista porque cuando veo el fiambre o el queso en la heladera, me lo como o lo comemos como familia en 2 días. Bueno, tenemos que aprender disciplina. Y en cuanto a las compras también. Pero qué maravilloso. Él está dispuesto a cubrir tu necesidad. Yo no necesito de confiar en el hombre, echarle la culpa al Estado y que trate de proporcionarme todo lo que necesito. Primero yo necesito ir a mi Padre, que Él conoce mi necesidad, que conoce tu necesidad, y estar diciendo, papá, necesitamos cubrir nuestras necesidades prioritarias. Él va a usar todo lo que está a su alcance para hacerlo. Disfrutemos de eso. Se me va el tiempo, pero dice la otra parte, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo primero que podemos ver que hay una necesidad de perdón hacia mí y hacia los demás. Yo necesito estar seguro de que he sido perdonado. Y la palabra me asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo me tengo que tomar, vos tenés que tomarte de esa verdad. Pero, a tomarnos de esa verdad, tenemos que también llegar a confesar nuestro pecado y no
simplemente decir perdóname todos los pecados, sino llegar a ser específico en lo que es mi pecado. Pero una vez que le hemos confesado, que por fe aceptemos por la sangre de Jesús su perdón y dejarlo de lado. Dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar el Señor nuestras rebeliones, para que Satanás no esté constantemente culpándonos del pasado, de las culpas, del pecado que hemos tenido, sino llegar a disfrutar. He sido perdonado por la sangre de Jesús. Vivo en ese perdón, pero también esto nos lleva a no justificarnos por, bueno, tú sabes, Señor, que me dijeron esto, que no. Tenemos que ser reales en cuanto a el arrepentimiento, en cuanto a la confesión, en cuanto a lo demás. ¿Qué dice este pasaje? Este pasaje tiene una cláusula, dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aprender a perdonar es algo maravilloso. Cuando cada uno de nosotros ha vivido o vive experiencias fuertes de personas, de situaciones, empezar a perdonarnos nosotros, empezar a perdonar a los demás. ¿Qué significa? Es dar libertad, romper con toda atadura. El poder que ejerce el no perdonar en nosotros es impresionante. Nos ata a veces por 20, 30, 40 años a situaciones que no vamos a poder resolver, más que perdonar en el nombre del Señor. Y comprenda usted también que muchas de nuestras enfermedades emocionales y físicas son parte de un sistema que hemos adquirido al no perdonar. Pero qué lindo es cuando nosotros recibimos perdón y somos libres de toda atadura. Que nosotros perdonamos a los demás y los desatamos, los hacemos libres de toda esta esclavitud, de toda esta atadura. Y de esa manera podemos vivir en su libertad. Dice, conoceráis la verdad y la verdad nos hará libre. Pero a la vez, ¿usted conoció familias que han pasado generaciones tras generaciones que no han perdonado y esclavizadas en la pobreza, esclavizadas en las relaciones, esclavizadas en vicios porque no han perdonado? ¿Cuántas familias, cuántas personas han vivido de esa manera? Pero qué lindo que nosotros podamos dar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, de libertad, de perdón, de bendición profunda de parte de Dios. Y se logra cuando nosotros confesamos nuestros pecados y también estamos dispuestos a perdonar a los demás. Lo que sigue de esta oración en cuanto a lo que enseña el Señor Jesús. Y me gustaba la expresión de esta versión que dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En la otra versión 60 dice, no nos metas en tentación. Pero Dios no nos quiere meter en tentación. Por eso me gustaba la expresión, no permitas que cedamos ante la tentación. La tentación en sí no es pecado, pero todos, de una manera u otra, vamos a vivir tentaciones, siempre, en todo lugar. Ahora, qué lindo es cuando nosotros podemos descubrir que dentro de nuestras debilidades el Señor quiere dar a conocer su poder, su fortaleza. Ahora el apóstol Pablo
después de vivir algunas situaciones muy espectaculares, él estaba diciendo y pidiendo al Señor que quitara de él esta debilidad, y el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por supuesto, tengamos en cuenta que el mismo apóstol dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la promesa del Señor en cuanto a esto, en cuanto a la tentación? Ahí en el libro de Primera Corintios, nosotros, permítame que lo voy a buscar, Primera Corintios capítulo 10, versículo 13, está diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él se ha comprometido a asistirnos para que podamos soportar toda tentación. El enemigo constantemente nos tienta para hacernos caer en pecado. Pero el Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Lo último que podemos ver para cerrar este pasaje de la oración, que el Señor Jesús dice: porque tuyo es el reino. Tratando de leer algunas historias, leía la historia del puente de Golden Gate en San Francisco, Estados Unidos. Es un puente que tiene unos 1.300 metros de largo. Fue construido entre 1933 y 1937. Y antes que lo aprobara llevó muchísimos años, porque no creían que podía resistir. Pero está sostenido sobre dos columnas inmensas de 200 metros de altura y que tienen una profundidad muy grande hasta ser asentada sobre la roca en lo profundo del mar. Y me llamó la atención que en la parte central de este puente tiene una flexibilidad de 6 metros, o sea, se puede mover hasta 6 metros de un lado hacia el otro sin llegar a tener ningún tipo de problemas. Y esto ha originado que en los terremotos que ha habido, esa flexibilidad le ha dado movimiento, pero no lo ha roto en tantos años. Y eso que tiene 3 manos de ida y 3 manos de vuelta, de carriles. Ahora, miren ustedes lo que el hombre puede hacer. Pero cuando dice, porque tuyo es el reino, está tratando de darnos a entender que hay un pedido: tuyo es el reino. Y me lleva a pensar que la termino de oración reconociendo al Señor, muchísimo más firme que lo que me leía de este puente, pero que a la vez a nosotros nos quiere hacer firmes sobre la roca que es Cristo, para llegar a declarar esta verdad. ¿Qué verdad? La verdad de que solo el Señor es el que tiene el reino de los cielos y de toda esta galaxia y de todo este mundo. Miren, en el capítulo 4, versículo 11 de Apocalipsis dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tuyo es el reino, el poder, la gloria. ¿Cómo no dar esa expresión, toda la profundidad de lo que significa? Usted y yo
nos vamos a dirigir en oración. Y aún le recomiendo que lea lentamente este pasaje para que no simplemente sea una expresión de nuestra memoria, sino que sea la expresión de alguien que tiene la profunda convicción de ser un hijo de Dios. Que podamos decir como Romanos 8, 15 al 17, dice, el Espíritu nos ayuda a exclamar, Abba Padre, o sea, querido papito. Quiero terminar leyendo un pasaje de Salmo 127, perdón, del Salmo 27, ¿no? Salmo 27, en el versículo 7 y 8, que dice de esta manera, dice, oye Jehová mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el salmista en este lugar? Lo quiero volver a repetir. En el Salmo 27, el versículo 7, dice, oye, oh Señor, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Él le dice al Señor, pero a la vez dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Y él se compromete diciendo, tu rostro buscaré, oh Señor. Que en este momento nosotros podamos buscar el rostro del Señor en oración y aprender a orar, ser sabios en nuestra oración, dejar de lado estar buscando que otros se den cuenta que soy espiritual por la forma de orar, dejar de parlotear o tratar de recitar de memoria oraciones, dejar de lado como aquella hermanita en Victoria Entre Ríos, que ella se había escrito una oración y cada vez que venía al grupo de oración leía esa oración. Dejemos de lado estas cosas, seamos espontáneos como hijo, reconociéndolo a Él, expresando nuestra necesidad, haciéndolo responsable de creer que su voluntad está por encima de todas las cosas y reconociendo que Él es santo, santo, santo. ¿Oramos? Padre, quiero darte gloria y alabanza. Sé que cada una de las familias, cada uno de los que están escuchando, que los que están viendo este video, tenemos necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas. Pero creemos que tú quieres asistirnos en cada una de ellas. Y Padre, en el nombre de Jesús, quiero impartir tu bendición sobre cada uno de los que están escuchando y aún viendo. Queremos rechazar en el nombre de Jesús de toda mentira, de todo engaño, de toda atadura espiritual, en el nombre de Jesús, para que estemos diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, venga tu reino. Señor, asísteme en lo que necesito, cubre mis necesidades. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Papá, cuánta bendición está implícita en que seas nuestro Padre Celestial, en que seamos llamados tus hijos. Gracias, Señor. Queremos adorarte por eso y queremos darte gloria y alabanza. Gracias, Señor, por estar obrando en cada uno de nosotros. Aún te rogamos por sabiduría en las autoridades.
Te rogamos por aquellos que están viviendo esta enfermedad. En el nombre de Jesús, obra en sanidad en cada uno de ellos. Obra en poder como iglesia para dar una palabra de esperanza, de vida en Jesucristo. Y que podamos ser conscientes cuando exclamamos, venga tu reino, que somos responsables de creerlo y aceptarlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. El Señor les siga bendiciendo y siga proveyendo esa necesidad espiritual para estar unidos a Él, porque somos iglesia. Dios sea con ustedes y su bendición sea una realidad. Gracias.